lectores de Así Prensa me han enviado distintos correos electrónicos para consultarme sobre cuestiones referidas al trabajo. Un lector de Así Prensa teme que el hecho de asimilarse al ejército como un profesional sea algo malo y aduce que incluso un sacerdote le dijo que en el ejército está el diablo o algo por el estilo. Y otra lectora me comenta la frustración de un trabajo que por todo lo que, o por lo poco que explica, no se trata de un trabajo inmoral, es un trabajo en el campo del derecho, es abogada, realiza su trabajo aparentemente competentemente y recibe un salario decente, pero siente una profunda insatisfacción. Hablemos primero, para referirnos a la relación que existe entre la fe y el trabajo, hablemos primero de la moralidad del mundo laboral. En el mundo laboral es obvio que hay algunos trabajos que son por su naturaleza inmorales. Ser un traficante de drogas, de armas, ser una persona que contrabandea y viola la ley, o una persona que trabaja en el campo de los llamados, entre comillas, servicios sexuales, o sea, distintas formas de prostitución. Es obvio que esos trabajos son por su naturaleza inmorales. Una persona que se dedica a hacer abortos es un trabajo por su naturaleza inmoral. Una persona que se dedica a realizar tratamiento de fertilidad básicamente haciendo fecundación in vitro es un trabajo por su naturaleza inmoral. Entonces, cualquier trabajo que viola la ley civil sistemáticamente, es decir, que es la forma de trabajar es violar la ley civil o la ley moral, los mandamientos, ese trabajo es un trabajo inmoral por su naturaleza. Pero hablemos en concreto del ejército. Como decía, esta persona que se está haciendo estas preguntas ha escuchado que un sacerdote le dijo, en el ejército está el diablo. Bueno, el ejército o la policía, para este caso, por sí mismo no son trabajos inmorales, ni mucho menos. Recuerden ustedes que al comienzo del Evangelio nosotros tenemos unos soldados que se acercan a Juan el Bautista y que le preguntan cómo podemos ser buenos soldados y le dicen, no abusen de nadie y confórmense con su paga. Y luego más adelante, uno de los personajes más elogiados por el mismo Jesucristo era un centurión, un soldado romano de alto rango. Aquel que le dice, necesito que cures a el siervo que está en mi casa. Jesús dice, vamos, y este centurión le dice, no, maestro, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero si tú lo dices, yo sé que mi siervo va a quedar curado, porque yo soy soldado, y yo sé que cuando le digo a uno de mis soldados, hace esto, lo hace. Y recuerden ustedes, de esa frase es que nosotros hemos tomado para la tradición de la iglesia en la celebración de la Eucaristía, esa frase que repetimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es tomada de este centurión que para escándalo de los judíos, Jesús elogia diciendo que no ha encontrado en Israel fe como esa. Entonces, si es que este centurión fuera inmoral por su trabajo, por su mismo trabajo, Jesús diría, bueno, ha quedado perdonado, ¿no? Lo he redimido. Como la mujer adúltera, como los publicanos, por ejemplo, que era un trabajo inmoral. No acá. Entonces, cuando un sacerdote dice, sí, en el ejército está el diablo, tal vez se esté refiriendo a problemas reales que pueden existir, como el hecho de que en el ejército existe una mentalidad de que quién es más fuerte que el otro, quién es más machito que el otro, y eso normalmente lleva a actos de prepotencia, de abuso, de maldad. A veces en los puestos distantes donde pueden estar destacados los soldados hay ocasión para abusar del poder, para aprovecharse sexualmente, para extorsionar y sacar dinero. Sí, pero esas no son cosas que son intrínsecas al trabajo, como la de un mafioso, que intrínsecamente tiene que hacer mal todo el tiempo. No, un soldado puede escoger hacer eso o no hacerlo. Y en consecuencia, aquí nosotros encontramos una gama amplia de trabajos que
algunos pueden tenernos más cerca de Dios, pero por ejemplo, hermano, un trabajo como el que el Señor me ha otorgado en su infinita misericordia, poder trabajar en el apostolado. Yo soy consagrado, miembro de una sociedad de vida apostólica y tengo este trabajo a través de los medios de comunicación. Hermanos, yo he conocido proyectos de desarrollo de radio y proyectos de desarrollo de televisión, donde las personas que participaban no solamente tenían conductas inmorales en que se peleaban entre ellas, etcétera, sino se robaban la plata que recogían de las donaciones. Entonces, lo que trato de decir es que pueden haber trabajos que por sí mismos sean maravillosos, pero la moralidad depende de la moralidad de la persona. Ahora, ¿existen trabajos que están más en el borde del riesgo moral? Sí. Digamos, un abogado que está en el campo del litigio, ¿no? Un abogado penalista. Nosotros sabemos que lamentablemente en varios de nuestros países el sistema jurídico está corrompido y es prácticamente imposible sacar adelante un proceso judicial sin jugar el partido, digamos así, de la corrupción. Entonces, frente a eso está la decisión moral del cristiano. Yo he contado en algún punto de vista tiempo atrás como un buen amigo mío, y no fue el único caso, decidió que cuando se le encargó en el estudio de abogados donde trabajaba encargarse de esta parte de las gestiones, él dijo: yo dejo de trabajar. Y le dijeron: no, mira, solamente vas a estar unos cuantos meses en este trabajo. No, yo dejo de trabajar. Y esta persona efectivamente dejó de trabajar y renunció al trabajo días antes de casarse. Es decir, cuando más que nunca necesitaba un trabajo. Pero así es la persona que decide actuar moralmente y confiar en Dios. En el mundo financiero, sobre todo en el mundo de las transacciones virtuales, es muy fácil también caer en la inmoralidad, sobre todo porque muchas veces no se le ve la cara a la persona que está siendo afectada, ¿no? Y en consecuencia, una persona dice y pone en la cotización en bolsa unos valores que ha exagerado, con la confianza de que alguien engañado los vaya a comprar. Todo esto no tiene rostro, ¿no? No se ve a nadie sufrir en la práctica, pero el mal moral siempre produce sufrimiento y siempre hace daño, y una persona tiene que, obviamente, un católico, abstenerse de ese tipo de acciones en el trabajo. Pero existe un rubro completamente distinto, y ese es el que nos mencionaba la estimada lectora de Así Prensa, que es el hecho de realizar un trabajo que es moral, pero que es profundamente insatisfactorio. Y en el caso de la persona que nos escribe, una tremenda frustración para realizar un trabajo competentemente bien como abogado, pero que lamentablemente le produce una sensación de total ausencia de realizar algún impacto, de tener algún fruto en la vida de las personas, especialmente de las más necesitadas. Una persona así, yo le recomendaría que considere dos posibles situaciones. Una, que considere seriamente la posibilidad de tener una vocación a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Yo sé que la gente se asusta con esto, pero hermanitos, si una persona está llamada a la vida consagrada, como quien les habla, no importa cuán exitoso sea su trabajo en algún ambiente, como me sucedió a mí cuando trabajé parte de un año, ni siquiera completé el año, en una agencia de publicidad exitosa, donde todo el entorno era grato, era agradable, era propicio a la creatividad, para lo cual yo era relativamente bueno, pero justamente ahí es donde uno ve la capacidad que tiene para poder realizar un trabajo que no es satisfactorio y sentir el hambre de realizar algo que de verdad tenga impacto. Esas personas, insisto, deberían considerar la posibilidad de un llamado a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Si en conciencia creen que han discernido, entonces es lógico que tienen que definir cuáles son sus expectativas. ¿Qué es lo que sería para mí tener un trabajo que sea gratificante en términos de servicio, en términos de impacto sobre las demás personas? Defínelo.
Y si no tienes una vocación en la vida consagrada, entonces ponte a buscar un trabajo que cumpla con esas características. Confía en el Señor, confía en San José, reza y ten paciencia, pero no vayas saltando de trabajo en trabajo para ir ensayando a ver cuál es el que te gusta si no has definido primero qué es exactamente lo que significaría para ti un trabajo completamente gratificante. Que tengas un buen día.